estimados televidentes de Piura TV y de las cadenas que lo están programando mediante el canal satélite o digital y también Netflix. Bueno, hoy estamos aquí un sábado más con 4 temas que espero que les resulten apasionantes. Un primer tema sobre la destitución de un juez de paz cuya resolución por parte de la Autoridad Nacional de Control merece la pena poder analizar. Y también vamos a ver, oye, cuando firmamos, cuando hacemos una propuesta o la aceptamos por WhatsApp, por Face, ¿tiene algún valor? Esto vamos a probar también. Después veremos qué pasa con Perú en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos. ¿Cómo nos afecta? ¿Qué ventajas trae? Y por último, analizaremos la prescripción de la acción penal en el caso de la omisión de la asistencia familiar en razón a un voto particular que se ha emitido en una sentencia que creo que es muy interesante. Y además, el voto particular proviene de una sentencia española. Por lo tanto, creo que vamos a tener un programa, como diría mi colega Ángel, un programa nutritivo, y vamos a ir unos minutitos a un bloque de publicidad y volvemos con el primer tema. Hasta ahora. Bueno, ya estamos de regreso y me recuerda un abrazo y un saludo muy efusivo al doctor Ángel Ortiz Allosa, que me recuerda, por supuesto, las efemérides de un día como hoy, efectivamente. Pues un día como hoy, 12 de abril, pero del año 1539, nacía donde se encuentra el doctor Ángel ahora, nacía en Cusco, el Inca Garcilaso de la Vega, quien fue un escritor y un historiador hispano-peruano, autor de los comentarios reales de los incas, que fue su obra fundamental. Y en 1671, tal día como hoy, el Papa Clemente X canonizó a Isabel Flores de Oliva. ¿Y quién era Isabel Flores de Oliva? Pues Santa Rosa de Lima. La convirtió en la primera santa de América y declaró su festividad el 30 de agosto. Y en 1821 se libró el combate de Ataula, un día así como hoy, durante la Guerra de la Independencia de Perú, donde las fuerzas realistas derrotaron a las montoneras indígenas. Y en 1855, tal día como hoy, nació en Huacho el doctor Constantino Carballo, pionero en introducir el primer aparato de rayos X en Lima y creador de la cátedra de ginecología en la Facultad de San Fernando. Y tal día como hoy, en 1926, nació en Paita Luis Felipe Ángel de Lama, conocido como Sofócleto, diplomático, escritor y humorista peruano, autor, por ejemplo, de los psicolismos de Sofócleto. Y en 1944 nace en Cañete Héctor Chumpitaz González, sí, el futbolista, figura destacada del Sporting de Cristal, Universitario de Deportes y capitán de la selección peruana que ganó la Copa América en el 75. Y una efeméride negativa. Entonces falleció el poeta, dramaturgo y compositor peruano Juan Gonzalo Rossi, autor de los valses como Tu voz, Pescador de luz,
o si un rosal se muere. Por tanto, eventos que van reflejando la riqueza cultural, histórica y social del Perú. Bueno, y una vez realizadas las celebraciones que debiéramos de tener hoy, vamos a pasar al primer tema que, como habíamos hablado, era la destitución de un juez de paz. La destitución de un juez de paz en Cusco, precisamente, por ejercer funciones notariales sin autorización. Tenemos que recordar a todos nuestros televidentes que el juez de paz es el primer rostro que el sistema de justicia presenta en las zonas más alejadas del país. Pero, ¿qué sucede cuando el juez actúa fuera de los límites que le confiere la ley? Vamos a analizar este caso del juez Danilo Espinoza Chalco, del distrito de Paucartambo, en el Cusco, quien fue destituido por ejercer funciones notariales sin estar habilitado. Allá en el año 2021, el señor Espinoza cuando no hay notario o juzgado de paz letrado en la jurisdicción. Por lo tanto, en este caso sí que había juzgado de paz letrado y estaba legalmente impedido. Pero veamos el punto fino de esta resolución. De la ley 29.8, la ley de justicia y paz, permite al juez de paz realizar algunas funciones notariales si no hay notario o juzgado de paz letrado. Pero en la resolución administrativa número 17-2015, el juzgado de paz no letrado, o sea, este juez, recibió una notificación indicando que tenía competencia restringida en materia notarial, porque había autoridad para ello. Y a pesar de ello, este juez emitió documentos con valor notarial y reconoció que sabía que no tenía esa facultad, porque se lo había negado oficialmente. Por lo tanto, incurrió en una falta muy grave. Bueno, algunos podríamos preguntarnos, ¿y si no se trató de una acción dolosa, sino de un error pero de buena fe? Pues bueno, aquí entró otro sistema, otro criterio clave para el régimen disciplinario. El principio del dolo manifiesto. El juez Espinoza tenía instrucción superior completa y había sido informado expresamente de que no podía ejercer funciones notariales. Por lo tanto, no se le podría presumir el principio de que fuera un juez lego, que protege a los jueces de paz que no tienen formación jurídica. El artículo 50 de la Ley de Justicia de Paz tipifica como falta muy grave conocer, influir o interferir en causas a sabiendas de que legalmente se está impedido para ello. Y esto fue justamente lo que hizo. Actuó con conocimiento de que la causa, actuó con conocimiento y con voluntad, porque sabía que tal función no podía ejercerla. ¿Y qué nos deja este caso como reflexión? Nos deja muchas enseñanzas, pero una principal es que recuerden esto: la ignorancia
no exime de responsabilidad. Y esto es muy importante. Alegar ignorancia no exime de responsabilidad. Los famosos errores de tipo son cada vez más difíciles de poder aplicarse. Por lo tanto, el respeto por los límites legales no es un lujo, señores jueces de paz. Sobre todo, recuerden que en la región Piura hay muchos jueces de paz siguen realizando funciones que no les son de su competencia y después hay problemas. Por lo tanto, sí, los que tienen que garantizar la legalidad la transgreden, pues todo el sistema se va a resentir. Bueno, puedes dejar tu mensaje en el Face sobre qué opinión tienes tú sobre lo que ha sucedido a este juez y si consideras que la sanción fue justa o excesiva. Si nos dejas tu reflexión, la analizaremos para próximos programas. Bien, vamos a ir ahora a un pequeño bloque publicitario y volvemos con el segundo tema de esta mañana de tantas celebraciones. ¡Hasta ahora! Bueno, ya estamos de regreso. Con este segundo bloque, una reflexión y una comunicación acerca de los contratos o de ese tipo, vamos a llamar, de acuerdos que se realizan por WhatsApp o por correo electrónico. Bien, aquí tenemos ya en pantalla una imagen sobre el WhatsApp. Bueno, parece que, no sé si se ve muy bien, quizás el realizador lo pueda realizar mejor, si no, bueno, las cosas del directo. La cuestión que planteamos en este bloque es la siguiente. En este mundo, donde todo se negocia, muchas veces por WhatsApp o por correo electrónico, es normal que nos preguntemos, oye, ¿y tiene valor? ¿Sirve para algo legalmente esto que hemos acordado? ¿Puede un juez obligarme a cumplir un contrato o un trato que es cerrado por un chat? Vamos a intentar despejar esta duda en este programa. Veamos, en principio, el Código Civil peruano no exige una forma determinada, específica, para que exista un contrato. Salvo en casos muy puntuales, como la compraventa de inmuebles o las donaciones de cierta cuantía. Por lo tanto, un contrato puede celebrarse verbalmente, puede celebrarse por escrito y, ¿por qué no?, puede celebrarse por WhatsApp. ¿Y cuál sería la clave para que esto fuera legal? Pues que haya consentimiento claro de las partes. ¿Sobre qué? Sobre el objeto y sobre las condiciones. Si usted y otra persona acuerdan por mensaje un precio, un producto y un servicio, la forma como se va a entregar y el plazo, y ambos están de acuerdo, ya, bingo, ya tenemos contrato. Lo importante es que ese resultado del acuerdo
sea expreso o que sea claramente inferible. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en el mensaje se dice, por ejemplo, confirmado, te pago 1000 soles este viernes por los muebles, o sí, acepto hacerte ese trabajo por ese precio y en ese plazo, eso ya se puede utilizar como prueba en un juicio, siempre y cuando se pueda verificar, por supuesto, la autenticidad del mensaje. El Código Procesal Civil admite como prueba los mensajes electrónicos, chats, correos, capturas, mientras no hayan sido manipulados o descontextualizados. Incluso la Corte Suprema, en varias resoluciones, ha reconocido los mensajes de WhatsApp como contratos tácitos y medios de prueba de un vínculo contractual. Recuerden el artículo 1351 del Código Civil, que establece que el contrato no es más que una manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica, pero de contenido patrimonial. Por lo tanto, el medio que se utilice para esa manifestación de la voluntad es lo de menos, siempre y cuando obviamente se pueda acreditar medio de prueba de este contrato verbal. Pero si este contrato verbal se realiza en la intimidad, sin testigos, bueno, va a ser muy difícil que podamos probar, que podamos acreditar estos tres elementos: el consentimiento, el objeto y la causa. Por lo tanto, conviene tres cosas. La primera, que cuando realicen este tipo de operaciones, guarden sus capturas de pantalla, correos y pantallazos con la fecha, el número y el nombre, y que no se borren conversaciones importantes. Por último, si vas a cerrar un trato serio, tienes que reafirmarlo indicando, por ejemplo, queda confirmado el acuerdo. Queda confirmado el acuerdo. Y con eso ya tendríamos una reafirmación de que el trato es serio. Por supuesto, todo esto, antes de poder llevarlo ante un tribunal, debe de contactarse con un abogado con experiencia en este tipo de contratos para que en caso de incumplimiento se pueda demandar. Bien, espero que hayamos podido resolver esta duda que algunas veces nos consultan en el despacho, y recuerden lo que les acabo de indicar. Contrato verbal, se puede. Contrato por WhatsApp, por Facebook, por cualquier plataforma electrónica, perfecto. Guardando esos tres elementos que tienen que existir: el consentimiento, el objeto y la causa. Bien, vamos a pasar un minuto. Bueno, ya estamos de regreso con un tema, espero que sea apasionante para ustedes, que es la guerra comercial que ha declarado Donald Trump al resto, no más a China, y cómo nos puede afectar esto. Precisamente ayer por la noche, invitada en una conferencia en un club de filosofía aquí en
en Asturias, en Gijón, en el Hotel Marriott de Gijón, en el cual se trató el tema de Donald Trump, de los aranceles, pero desde el punto de vista de tender puentes éticos en la economía o confrontaciones con un fin económico. Y como casualmente este es un tema que íbamos a tratar hoy, que es China contra Estados Unidos, ¿puede Perú salir ganando? Entonces viene a colación porque, aunque parece que nos puede sonar un tema lejano, no es tan lejano para Perú. Vamos a ver. Hay dos potencias muy grandes en el mundo, que se ponen impuestos unas a otras. Para simplificar, un arancel es como un impuesto, un tributo que se le pone a los productos de un país para que no compitan por debajo del precio de los productos nacionales. Entonces, Perú forma parte del Tratado de Libre Comercio con China y es de China. Esto es una obviedad, esto es un hecho que lo vemos constantemente en nuestro país. ¿Y podría Perú sacar ventajas de esta guerra comercial con China? Mira, desde años, Estados Unidos y China están en esta guerra donde cada uno impone impuestos, vamos a llamarlo así, a los productos de uno del otro. Entonces, es como si fueras al mercado, ¿no? Llegas al mercado, quieres unas peras, pero esas peras vienen de Estados Unidos y la pera está a 10 soles el kilo y a ti te cobran a 13 soles porque le ponen un 30%, ¿no? Y esos 3 soles que le ponen de más son para el Estado. Eso hace que los productos se encarezcan para el consumidor final, es decir, que tengas que gastar más y obliga a las empresas a buscar nuevos mercados. Entonces, como decía, Perú tiene un tratado de libre comercio con China, por eso muchos de nuestros productos que van a China van sin arancel. Es decir, cuando llegan a China no tienen que pagar ningún impuesto. Pero China sí necesita esos productos. Sobre todo porque ahora ya no los puede traer de Estados Unidos, por lo menos desde el punto de vista competitivo. Ahí podría ser una ventaja para las empresas peruanas que tengan esa capacidad de colocación, cumpliendo los estándares requeridos por los organismos de cada país, en este caso de China, para llevar más producto peruano a China. Y de esa manera, aumentar las exportaciones significa, obviamente, aumentar nuestra reserva de divisas, nuestra reserva de dólares y además ampliar seguramente nuestro mercado de trabajo. Pero no solo eso, también podríamos recibir más inversión de China, sobre todo en temas de minería, logística e infraestructura, porque ya hemos visto megaproyectos que conectan el interior del país con los puertos donde van esas. Bien, ¿y esto es positivo? Pues sí, esto es positivo. En una guerra siempre hay alguien que sale beneficiado. Y obviamente, si nosotros exportamos arándanos, si nosotros exportamos mango, o si nosotros exportamos
productos que a China le hacen falta y también los exportan otros países, entre ellos Estados Unidos, obviamente ese mercado que estaba ocupado por Estados Unidos tienen que ocuparlo con otro porque la demanda en China sigue siendo la misma. Entonces, ¿con qué lo ocupan? Con productos que llegan de otros países como puede ser el nuestro. Es decir que por esa parte es positiva. Pero, ¿qué sucede si nos volvemos muy dependientes de ese mercado? ¿Qué es la parte negativa? Que si ellos entran en crisis o cambian la regla, podríamos empezar con problemas económicos graves. Y tenemos que tener en cuenta también que si Estados Unidos desacelera las importaciones de productos, también dejará de comprar productos peruanos. Por lo tanto, siempre hay aspectos positivos y hay aspectos negativos muy importantes. Este conflicto, ya digo que puede sonar lejano, pero no lo es. Si logramos atraer inversiones chinas con carácter de mantenimiento en el tiempo, como puede ser, por ejemplo, plantas industriales, fábricas de autos o centros logísticos, fábricas de autos, por ejemplo, eléctricos. No solo vamos a mejorar nuestra economía, sino que vamos a generar empleo, buen empleo, reducir el desempleo juvenil y como consecuencia, no lo tengan ninguna duda, una disminución de la violencia en las calles. Cuando hay trabajo, hay menos personas dispuestas a obtener ingresos asaltando a las personas, sino que se dedican a trabajar. Cuando hay trabajo, hay dignidad y donde hay dignidad, que generen valor para todos. Recuerden, valor para todos, no para unos pocos. Bueno, espero que si tienen alguna opinión, alguna consulta, también la pueden realizar por nuestro perfil de Facebook y allí le vamos a solventar cualquier inquietud. Bien, vamos a hacer la última pausa, un par de minutitos y volvemos con el último tema de esta mañana relacionado con el problema. Bueno, llegamos al último bloque de noticias que espero que tenga también un gran interés para ustedes. Y esto viene a razón de un caso que se ventiló en la Sala Penal de Apelaciones de la Libertad con un voto en discordia del juez Taboada Pilco, que proponía declarar prescrita la acción penal. Se trata de lo siguiente. Cuando un proceso de alimentos, este proceso de alimentos comienza con una demanda que pone la persona agraviada frente al acreedor alimentario. Esa demanda finaliza con el paso del tiempo en una cifra, en una cantidad, y esa cantidad se le solicita al obligado por un periodo de 3 días. Si se le dice, usted tiene que pagar tanto dinero, le doy este tiempo. Si en ese tiempo no paga, usted incurre en un delito. ¿Qué delito? El de omisión. Omisión de pagar la prestación alimentaria. Y por lo tanto, es pedirle copias al Ministerio Público para que proceda contra usted por ese delito. Bueno, hasta ahí creo que es conocido por todos. La cuestión es la siguiente. ¿Cuándo empieza a correr
el plazo para prescribir. La teoría dice que el delito no pagar la pensión de alimentos es un delito permanente. Pero el Tribunal Supremo Español, en situación similar, tienen que entender que las cosas que suceden en Perú suceden también en todos los países, no suceden solo en Perú. Por lo tanto, los demás países también se ven inmersos en disputas sobre o opiniones jurídicas diferentes sobre un mismo tema. Y en este caso, el magistrado Taboada Pilco precisó que este delito debe de ser considerado instantáneo con efectos permanentes y no permanentes. Y por lo tanto, se consuma cuando vence el plazo otorgado judicialmente para cumplir el pago. Y este no se realiza. Pero la cuestión es la siguiente. Existe, para este delito, nosotros estamos utilizando la figura del delito permanente. Y es un delito permanente que se mantiene en voluntad del autor, por voluntad de la persona que no quiere pagar. Bien, ¿qué es el delito instantáneo con efectos permanentes? Es aquel que se consuma en un solo acto, pero que los efectos se prolongan en el tiempo. En el delito permanente, la prescripción, vamos a decir que no comienza a correr hasta que no cesa la permanencia. Es decir, cuando cesa la permanencia, entonces comienza a correr el plazo de prescripción. En el delito instantáneo con efectos permanentes, la prescripción comienza desde el momento en que el autor cometió la infracción. A partir de ahí, cuenta. Pero el Tribunal Español incorporó una nueva, no nueva en España, obviamente, pero para nosotros, una nueva forma de entender este tipo de delitos, que es el delito de tracto sucesivo acumulativo. ¿Y cómo se computa este delito? Esta forma de entender el tipo penal se comete a través de una sucesión de incumplimientos periódicos de la misma obligación. Y cada incumplimiento no es un delito independiente, sino que se va acumulando en una infracción continua. Y la prescripción empieza desde el último incumplimiento o desde el juicio oral, según corresponda. Vamos a poner un ejemplo, a ver si podemos graficarlo mejor, ¿verdad? Tenemos un padre que deja de pagar entre agosto de 2015 y agosto de 2017. El Poder Judicial le fija un plazo para pagar, no paga, ahí se consuma el delito y desde ese momento empieza a correr el plazo de prescripción. Esta interpretación es coherente con el principio de legalidad, respeta el derecho a un proceso con plazo razonable y permite al sistema judicial actuar sin convertir al acusado en un reo eterno. Si luego deja de pagar por nuevos periodos, da lugar a nueva denuncia, es decir, se castiga un nuevo incumplimiento y no se arrastra eternamente el anterior. Por lo tanto, obviamente, para poder, ser
efectivamente coherente con este principio de legalidad, una persona no puede estar indefinidamente encausada. Es decir, si el delito es permanente y el plazo no se contempla hasta que no cesa la permanencia, podrían pasar 10, 20, 50 años. Porque mientras no pague, ahí está el delito, todavía no comenzó la prescripción. Tal cuestión no tiene mucho sentido. Por lo tanto, el plazo de prescripción obviamente debiera de ser el que considera que una vez que el Poder Judicial te da un plazo para pagar, a partir de ahí un secuestro comienza con el secuestro de la persona y finaliza cuando la persona es liberada. Por lo tanto, durante ese periodo no opera la prescripción. Opera la prescripción una vez que sea liberada. La tenencia ilegal de armas, por ejemplo. El delito se mantiene mientras el sujeto está con el arma en su poder sin tener una autorización válida para poseerla. Y por tanto, considerar que la omisión de la asistencia mientras no se pague lo adeudado, el delito persiste, sería encausar o tener a una persona durante años y años en un proceso penal que va contra todo plazo razonable. Bien, no sé qué opinarán ustedes sobre este tema. El debate está ya en Perú y debemos de empezar a pensar los abogados cuando realizamos nuestra estrategia si vamos a optar por el delito instantáneo con efectos permanentes o por el delito de tracto sucesivo acumulativo y de esa manera acotar el plazo de prescripción para defender los intereses de nuestros clientes, en ese caso si van como acusados. Obviamente, si se va como actor civil o la Fiscalía, pues le interesará la figura del delito de carácter permanente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya por lo menos llamado la atención. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este programa Desayuna con tu abogado. Recuerda, estar informado es tu mejor defensa. Y que los derechos no se reclaman a gritos. Los derechos se reclaman con argumentos. Nos vemos en la próxima edición con temas que importan y respuestas que aclaran. Hasta entonces, cuídense mucho y no dejen de buscar la justicia, incluso en lo cotidiano. Hasta el próximo sábado. Muy buenos días.